Bueno, vamos a hacer una oración y así vamos a dar inicio al tema de hoy en la noche. Padre Celestial, infinitas gracias nuevamente por cada una de tus bendiciones, Señor. En esta noche nuevamente te alabamos, te adoramos y bendecimos, Señor, tu nombre. Te pedimos, oh Dios, que puedas nuevamente hablarnos y dirigirnos, Señor, y ayudarnos para que cada día podamos ser agradables, Señor, a ti. Gracias infinitas porque eres bueno, Señor, y misericordioso, y sabemos que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Buenas noches, mi querida familia Cancino Vidal. Un abrazo. Qué bueno verles. Pues bueno, en esta noche vamos a seguir hablando, ¿verdad? Acerca de seguir la voz genuina de Dios, que es muy importante porque muchas veces podemos sentirnos abrumados por tantas cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, pero debemos estar en total obediencia al Señor y para eso tenemos que saber qué es lo que Él tiene para nosotros y cuando Él nos da una dirección, seguirla y obedecerlo para que nosotros podamos realmente hacer su voluntad. El Señor quiere que nosotros andemos por fe y no por vista. Y a veces las situaciones o las circunstancias que nosotros vemos son totalmente diferentes a lo que esperamos o a lo que todo el mundo quiere o espera de nosotros o nos piden que hagamos. Y nosotros debemos obedecer realmente a la voz del Señor. Yo recuerdo que cuando empezamos el ministerio, ¿verdad? Pues muchas personas nos decían que no debíamos hacerlo, que tal vez no era la voluntad de Dios, que probablemente nos habíamos equivocado. Que por qué no nos dedicábamos a otra cosa, que tal vez ese no era nuestro llamado, que por qué no hacíamos esto, que por qué no hacíamos aquí. O sea, todo el mundo nos empezó a hablar y a decir, ¿verdad? Pero realmente nosotros sabíamos en nuestro corazón que era un llamado de parte del Señor. Y entonces decidimos lanzarnos por fe, ¿verdad? No por vista. Y empezamos a caminar en esta preciosa aventura, ¿verdad? Que fue el pastorado. Y cada una de las etapas que el Señor nos ha permitido ir trabajando, pero todo esto tiene un proceso, ¿verdad? Y ese proceso definitivamente puede costarnos muchas veces, podemos equivocarnos, pero debemos entender realmente cómo escuchar la voz genuina del Señor. Para ello, pues les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano. Siempre es bueno que apunten porque uno repasa, ¿verdad? Y ve luego y aprende aún más repasando lo que ya escribió.
Vamos a abrir la Biblia, por favor, en Génesis capítulo 11, y yo quiero que usted vea los versículos 31 y 32. Y vamos a leer, pues yo tengo la versión NBI, que es la que estamos usando, pero usted puede leer la versión que guste, y vamos a ver aquí lo que la palabra del Señor nos muestra. Tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, esposa de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se asentaron ahí. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Quiero que usted vea aquí, ¿verdad? Que Abraham sale junto con su esposa y con el sobrino que es Lot por orden e instrucción del papá. Y la verdad es de que los padres hasta cierto punto nos van a guiar y nos van a ayudar en lo que Dios nos ha hablado. Porque aquí el padre, ¿verdad? De Abraham lo guía hasta la mitad del camino, lo deja en Aram, porque ellos se iban a dirigir hacia Canaán. Pero esto implica también que muchas veces nuestros padres nos dan un consejo, nos dan una dirección de acuerdo al entendimiento que ellos tienen acerca de lo que Dios nos está hablando a nosotros. Ellos hacen lo que mejor consideran, ¿verdad? Yo hoy hablaba con alguien y le decía que realmente pues era un buen papá. Todavía tiene sus hijos chiquitos, ¿verdad? Yo miro cómo él juega y les enseña y los lleva y hace y trata, ¿verdad? Y entonces yo le decía, mira, pues yo veo que eres un buen papá. Y él me decía, pues mire, yo hago lo mejor que puedo y estoy en la lucha, ¿verdad? Y yo creo que muchos de los papás precisamente hacen todo el esfuerzo con todo su corazón y tratan de hacer lo mejor para sus hijos, aunque a veces no es del todo lo ideal, ¿verdad? Lo idóneo. Siempre como papás nos quedamos con un sentimiento de que me hizo falta, pero hacemos todo lo mejor y de esa manera nuestros padres nos dan a nosotros los mejores consejos, ¿verdad? Y nos conducen hasta cierto punto como voz de Dios para que nosotros hagamos lo mejor que ellos creen conveniente, ¿verdad? Y hasta que Dios se muestra realmente en nuestras vidas, nosotros vamos a entender cuál es el plan específico que Dios tiene para nuestras vidas, porque el plan que Dios tenía para nuestros papás no va a ser el mismo que tiene para nosotros y el plan que Dios tiene para nosotros no va a ser el mismo que Dios tiene para nuestros hijos, ¿verdad? Ni para nuestros nietos. Entonces nosotros debemos entender que Dios tiene algo especial para nuestras vidas, un propósito específico para nosotros y nosotros debemos aprender primero a ser obedientes a lo que nuestros papás nos dan como consejo, pero también en algún punto en el que Dios se revela a nosotros, obedecer a la voz de Dios y hacer lo que Él nos dice para que se cumpla su plan en nuestra vida, que va a ser totalmente diferente. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, vemos que estas tres generaciones, a los tres el Señor los guió y a los tres el Señor los bendijo, pero de diferente manera. Recuerde que Abraham lo lleva y lo empieza a poner a que haga ciertos altares, que se mueva a un lugar específico y ahí el Señor lo guía. Y conforme a lo que Dios guía a Abraham, ahí el Señor a él lo bendice. Luego vemos a Isaac, ¿verdad? Que él sigue los consejos de su padre, sigue el camino de su padre y de una forma también individual, Dios lo bendice, ¿verdad? Lo guió y lo bendijo. También vemos a Jacob, como el Señor a él, ¿verdad? Por ser totalmente diferente, también lo guía en diferente camino y en el camino en el que el Señor lo va guiando, también lo bendice. Entonces, debemos entender que Dios se va a manifestar a cada uno de nosotros de una forma especial, guiándonos y bendiciéndonos, que no va a ser lo mismo para nuestros papás, no va a ser lo mismo para nuestros hijos y tampoco para nosotros. Entonces, también debemos entender que cada uno de nosotros tiene un plan específico que Dios va a determinar para nuestras vidas. Y aquí miremos el punto número 2, que tenemos que evitar también caminar con las personas equivocadas. Siempre en Génesis capítulo 12 vamos a leer los primeros 5 versículos.
Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. O sea, aquí el Señor ya le habla específicamente a Abraham qué era lo que tenía que hacer. En primer lugar, dejar la casa de su padre. O sea, hasta cierto punto había obedecido y había sido bendecido también por obedecer a su padre. Pero también el Señor le dice, bueno, te vas de ahí y ahora vas a hacer lo que yo te voy a decir. Y le dice, deja tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero mire el punto número 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, había un plan para él, había una bendición específica de parte del Señor. Pero mire el punto número 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Diga conmigo ahí en su casa, como Jehová le dijo. Pero subraya ahí, y fue con él Lot. Ahí Abraham obedeció a medias y nosotros no podemos obedecer al Señor a medias. Tenemos que obedecer al Señor en todos los aspectos que Él nos indica, como Él nos lo dice. Y es importante que nosotros obedezcamos y no hagamos mal, ¿verdad? En andar con las personas equivocadas. Muchas veces no es porque las personas realmente sean malas, ¿verdad? O nos vayan a hacer daño, sino simplemente no están dentro de lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque no es el mismo plan ni el mismo propósito que Dios tiene para Lot que el que va a tener hacia nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí mire usted que Abraham obedeció, pero obedeció a medias. Él, ahí donde estaba, ¿verdad? Ahí en Aram, que estaba a medio camino, él debió haber dejado completamente a su sobrino, porque el Señor le había dicho que dejara su casa, su parentela y que siguiera su propio camino, su propio plan. Pero no lo hizo, se llevó a Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. 5, y tomó Abraham a Sarai su esposa y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es importante, mis amados, que no obedezcamos a medias lo que Dios nos dice, sino que nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos va a hablar. Y cuando Él nos dé una orden, una instrucción, debemos de ser obedientes completamente a lo que el Señor nos está diciendo. Y tenemos que dejar también a un lado a nuestra familia, ¿verdad? O amigos o personas que probablemente no van a ser parte de ese llamado y de ese caminar que el Señor tiene para con nosotros. Ojo que con esto yo no le digo a usted que se aparte por completo de sus papás y los deje ahí tirados y abandonados como hacen algunas personas. No, uno debe aprender a honrar a padre y a madre, pero también tiene que hacer lo que el Señor le indica, ¿verdad? Para su propia vida. Y eso implica que usted los atienda, los cuide, ore por ellos, los visite y los atienda. Más en este tiempo, usted sabe que la gente, ¿verdad? Los adultos mayores no tienen las mismas libertades que tenían antes. Y entonces usted debe aprender a honrar a sus padres y no dejarlos ahí que ellos sobrevivan como pueden. No, debemos ayudarlos, apoyarlos, atenderlos y es parte de la honra, pero usted también debe obedecer al Señor en hacer lo que a usted le corresponde, ¿verdad? Eh, y si usted tiene que dejar a ciertas personas que no van a ser una buena influencia para usted, debe hacerlo, pero sobre todo obedecer por completo lo que el Señor le indica, lo que el Señor le dice. Entonces, aquí tristemente, pues vemos que él no obedeció por completo. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para realmente escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Él tiene para nosotros y cómo le vamos nosotros a obedecer al Señor? Definitivamente nosotros tenemos que tener encuentros con Dios. Y una forma de eso es meternos en tiempos de oración, de búsqueda de la palabra, pues hoy en la mañana tuvimos ayuno, los que se lograron meter al ayuno, aunque hoy por el Día del Padre a muchos les va a costar, ¿verdad?
pero usted tiene que tener sus tiempos de ayuno, usted tiene que tener sus tiempos de oración, usted tiene que tener sus tiempos de búsqueda de la palabra, ¿verdad? Y que a través de eso el Señor le puede ir dando respuestas, pero nosotros tenemos que tener tiempos de encuentros con el Señor. Ahora lo más interesante es que quien más se preocupa más, perdón, no quiero rondar mucho, sino quiero hacerle énfasis, quien más se preocupa por tener encuentros con nosotros es Dios mismo. En este tiempo yo estoy teniendo la bendición de dar nuevamente en, en HTU, ¿verdad? Que es la universidad de nuestra iglesia. Me está tocando dar la cátedra de historia y a mí me ha fascinado siempre ver la historia, me gusta mucho aprenderme, ¿verdad? La historia, porque a lo largo de eso yo he podido entender cómo el Señor ha entrado en la historia del ser humano siempre para mostrarnos su amor, su plan, y cómo el Señor va armando todo para poder buscarnos y alcanzarnos, ¿verdad? Y eso es algo tan precioso cuando uno mira la historia, ¿verdad? Cómo el Señor se ha metido de verdad en la historia del ser humano para decirnos cuánto nos ama. Cómo Él va armando todas las piezas, ¿verdad? Para que puedan llegar a un punto medio y en ese punto poder provocar lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y alinear su plan y su propósito. En los cristianos no hay casualidades, sino hay planes de Dios, ¿verdad? Que se arman para que nosotros recibamos la bendición que Él tiene para nosotros. Entonces usted escucha un testimonio y usted mira y dice, ay, es que me encontré a fulano y me pasó tal cosa y me habló y me dijo y se hizo y me pasó y esto. Y cuando usted mira la historia de esa persona, también usted ve cómo el Señor nos busca y se encuentra con nosotros. Entonces mire aquí en Génesis 18:1. Génesis 18:1. Hoy ahí sí que adelante sus hojas o va usando ahí su Biblia electrónica y dice, y le apareció Jehová en el valle de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Mire, subraya eso por favor y dígalo en su casa. Y le apareció. Ahí estaba sentadito el tranquilo en la puerta de su tienda, ¿verdad? Cuando se le aparece el Señor. Siempre Dios va a buscarnos y siempre Él va a hablarnos y va a buscar los momentos más adecuados para poder acercarse a nosotros y hablarnos. Y de esa forma el Señor nos va a hacer entender su voluntad. Dice el versículo 2, y alzó sus ojos y miró y aquí 3 varones. Mire, estos 3 varones, cuando usted estudia, usted sabe que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que de alguna manera se acercaron a Abraham y empiezan a bendecirle y hablarle, ¿verdad? Que estaban junto a él y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se inclinó hacia la tierra. O sea, él mismo sabía que era el Señor. Y dijo, mi Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, cuando él ve que el Señor viene, él mismo se postra y se acerca al Señor, ¿verdad? Y le dice, no pases de largo, o sea, no te vayas sin darme la bendición, no te vayas sin hablarme, no te vayas sin mostrarme tu plan, tu propósito. Aquí Abraham entendió que era un encuentro con Dios, el cual él tenía que aprovechar para escuchar esa voz preciosa del Señor. Y mire, de esa manera nosotros tenemos que entender cuándo el Señor se acerca a nosotros para hablarnos y cómo Él viene y de una forma especial nos va a mostrar su plan y su propósito. Yo siempre le cuento de testimonio a las personas, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos con Otto, pues los dos nos gustábamos y todo, pero ya cuando queríamos iniciar un noviazgo, yo pues me metí en un ayuno de 7 días, ¿verdad? Un ayuno y oración profunda, ¿verdad? Para tomar la decisión también más importante, una de las decisiones más importantes de mi vida, que era si me casaba con él o no, si me hacía novia de él o no. Y entonces yo entré en oración y en ayuno y en ese tiempo me metí en una búsqueda profunda del Señor para que Él me revelara si realmente era su plan y su propósito. Lo más tremendo para mí fue que realmente el Señor en esos 7 días me habló de una forma muy especial. Me habló de que sí era Otto la persona que Él tenía para mi vida, pero aparte de eso me habló de ministerio para los dos, me habló de mis hijos, me habló que iba a haber un propósito también y un plan para mis hijos. Entonces, en esos 7 días, el Señor
salió a mi encuentro y me reveló todo lo que Él tenía específico para nosotros, ¿verdad? Quizá no con todos los detalles de todo lo que nos ha sucedido en estos años, porque han sido aventuras, ¿verdad? Pero sí me mostró de una forma contundente su plan para que yo lo obedeciera y estuviera haciendo su voluntad. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros queremos tomar una decisión, lo más importante es preguntarle al Señor. Y Él inmediatamente va a salir a nuestro encuentro porque a Él le agrada hablarnos, a Él le agrada manifestarse en nuestra vida, a Él le agrada de verdad mostrarnos lo que Él tiene para nosotros. Él simplemente está buscando un corazón sencillo eh, que desee obedecerle, que desee hacer su voluntad y que desee buscarle. Y entonces, cuando usted propone en su corazón hacer las cosas, desde que usted se lo propone, el Señor va a ver la forma de realmente tener ese encuentro con usted y mostrarle sus planes. Entonces, no dude en tener tiempos de buscar, ¿verdad? El Señor, porque Él va a salir a su encuentro, Él le va a hablar, Él le va a mostrar su voluntad. Mire, aquí en la casa siempre tenemos ese dicho, ¿verdad? Todos. Eh, Cuando alguien pregunta, ¿verdad? Miren, ¿puedo hacer tal cosa? Lo primero que le vamos a decir es, ¿ya oraste? ¿Ya le preguntaste al Señor? Incluso mis hijos, ¿verdad? A veces viene mi esposo y les dice, miren, patojos, fíjense que pensaba hacer esto y esto y esto. Y lo primero que mis hijos van a contestar es, ¿ya oraste? ¿Ya le preguntaste al Señor? Es la voluntad de Dios que hagamos tal cosa, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos aprendido realmente a tener esa búsqueda siempre de que el Señor nos muestre su voluntad, su camino para ser agradables a Él. Y yo de verdad los insto a ustedes que puedan siempre preguntarle al Señor si es su voluntad, si Él está de acuerdo, ¿verdad? Si Él, ese es su plan, ese es su propósito. Y Dios siempre nos va a hablar, Dios siempre nos va a hablar y nos va a decir qué es lo que Él espera de nosotros. Si es correcto lo que nosotros vamos a hacer o no. Pero miren, mis amados, es importante preguntarle antes de tomar una decisión, porque a veces, miren, nos preguntan, ¿verdad? Cuando ya tomaron una decisión y quizás no es la más correcta y solo es de pedirle, Señor, ten misericordia y ayúdales, pero a veces le va mal a las personas porque no preguntaron antes de tomar una decisión, sino que hasta después, ¿verdad? Preguntan y ya tuvieron un gran problema y eso no está bien. Entonces, mis amados, por favor, siempre que vayan a tomar una decisión, pregúntenle al Señor. Eh, y van a ver que Él va a salir a nuestro encuentro. Y cuando el Señor sale a nuestro encuentro, nosotros debemos aprovechar lo que el Señor está haciendo con nosotros. Saludos a mi querida Lucky, a Ninfa, a Nancy, su familia, a Brendita, a mi querida hermana Norma, a mi pastora linda, Flor, Dios la bendiga. Buenas noches. Entonces sigamos aquí. Vamos al versículo 4, Génesis 18, versículo 4. Tenemos que entender también que cuando buscamos al Señor, tenemos que adorarlo con todo lo que nosotros tenemos. Versículo 4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Después pensaréis, porque por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Mire, Abraham cuando vio que era el Señor el que estaba ahí, lo empezó a adorar, se postró a sus pies, le lavó los pies, lo adoró, empezó de verdad a darle todo lo mejor que él tenía, ¿verdad? En su corazón, su actitud de adoración. Y entonces les dijo, así después me van a hablar, ¿verdad? Me van a decir lo que tienen porque por algo pasaron aquí. O sea, por algo pasaste aquí, Señor, definitivamente que fue para bendecirme. Nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que siempre el Señor nos va a salir al encuentro con bendición, mis amados. Aun cuando las situaciones sean adversas, Dios siempre va a salir a nuestro encuentro para bendecirnos. Y eso es algo que debe quedar bien grabado en nuestro corazón, porque el Señor no va a pasar de largo cuando sus hijos lo necesitan. Mire, a veces mis hijos yo estoy haciendo muchas cosas, estoy muy ocupada, quizás estoy muy cansada, pero de repente se acercan mis hijos y me piden un favor. Y primero mi respuesta inicial es decirles, no, hacelo vos o mira aquí, o sea,
porque ya no, ¿verdad? Pero en el fondo digo, ay, no, pobrecitos muchachitos, entonces voy y hago lo que me piden, aunque yo esté cansada y muy ocupada, ¿verdad? Porque yo los amo y deseo bendecirlos, y yo si soy mala, ¿verdad? Siendo un ser humano malo, hago cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no va a salir a nuestro encuentro para bendecirnos? Siempre el Señor va a tener una bendición para nuestra vida, quizá no la que nosotros estamos esperando, pero sí una bendición especial. Y dice el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma presto 3 medidas de flor de harina, amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, mire, lo mejor que él tenía se lo dio al Señor. Y lo dio al criado, ¿verdad? Para que lo preparara y este se dio prisa a aderezarlo, qué rico. Comer carnita asada, ¿verdad? O sea, yo siempre he visto que el Señor habla de las grosuras y de todo esto porque el olor, ¿verdad? Tan delicioso de la carnita asada. Aunque yo sé que por ahí anda Marielita, que ella no come carne, pero en general a todos nosotros sí nos gustan los buenos asados, ¿verdad? Pero dio lo mejor. Diga conmigo ahí en su casa, dio lo mejor. ¿Qué es lo mejor que tú le puedes dar al Señor? Si no es tu corazón, si no es tu tiempo, si no es tu humildad, si no es postrarte delante de Él, si no es cantarle, si no es adorarle, si no es darle tu tiempo, darle lo mejor de ti, si no es darle tu amor, si no es darle tu adoración, ¿qué es lo mejor que tú le puedes dar al Señor? Y yo quiero que tú te preguntes en esta noche, cuando tú le adoras al Señor, ¿qué es lo mejor que le puedes dar? A veces yo escucho personas que me dicen, ay, pastora, es que yo quisiera cantar bonito, ¿verdad? Y yo por eso no canto, porque no canto bonito. Es que el Señor no nos pide voces angelicales, Él lo que pide es un corazón dispuesto a adorarle, a darle lo mejor. Mira, aquí Abraham salió a darle lo mejor, le dio ese panito que se hace en el rescoldo, ¿verdad? Es decir, algo horneado, algo rico. Eh, Buscó la mejor res que podía darle, que es lo mejor que nosotros le podemos dar al Señor cuando le estamos adorando, cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros le estamos bendiciendo. Nuestra mejor adoración es lo que busca el Señor. Mire, en el versículo 8, y tomó mantequilla y leche. ¡Ay, qué rica la leche! Ustedes no saben cuánto desearía yo volver a tomar leche entera, ya no puedo, pero la leche de verdad es tan sabrosa. A algunos no les gusta, pero a mí sí, me gusta muchísimo. Y la mantequilla, no digamos, es que mire, la verdad es que le dio lo más rico para comer, ¿verdad? Abraham al Señor. Y yo creo que de la misma manera el Señor siente rico cuando nosotros le damos nuestra mejor adoración al Señor. Cuando usted tenga los encuentros con Dios, dele lo mejor que tiene, su mejor adoración, su corazón, su vida, su tiempo. Y sobre todo, esté atento, ¿verdad? Porque aquí, cuando Abraham sale al encuentro con ellos, les dice, quédense, y empieza, ¿verdad?, a lavarle los pies, quédense, reposen un poquito y después me cuentan, ¿verdad? Porque yo sé que pasaron aquí para bendecirme, o sea, el Señor pasa cerca de ti siempre para bendecirte, y te digo, aunque sea en una situación muy adversa, Dios siempre va a pasar para bendecirte, pero tienes que estar atento. Y sabes, Abraham entendió que ese tiempo de plática con Dios iba a ser algo especial, que no iba a ser algo normal, que iba a ser algo especial que el Señor iba a tener con él. Y te decía yo que incluso en situaciones adversas el Señor viene y nos habla y nos muestra, y nosotros siempre debemos tener una actitud de adoración. Y pues yo te quiero contar un testimonio de algo que me sucedió hace unas semanas. Estuvimos de visita ya con los pastores Leo y Lili, y estuvimos en su iglesia. Y entonces hubo un tiempo muy bonito, ¿verdad? Pero yo estaba hasta atrás orando y escuchando la prédica que estaba dando mi esposo. Pero esa prédica me confrontó con una situación muy peculiar con la que yo estuve muy desagradada porque no entendí realmente por qué pasó. Yo esperaba otra situación, yo esperaba algo más, ¿verdad? De parte del Señor. Y en ese momentito yo, en adoración, en humildad, empecé a hablarle a Dios y le dije, Señor, de verdad, no entiendo por qué me pasó esto, ¿verdad? No entiendo por qué la respuesta que yo recibí no era la que esperaba, por qué esta situación fue tan difícil, ¿verdad? Y me contrarié bastante, le soy sincera, me contrarié muchísimo. Y me entró una cuestión en mi corazón así de dolor, pero yo necesitaba una respuesta de parte del Señor.
porque a pesar de que esta situación no salió como yo quería o no me pasó como yo quería, he visto que fue bueno, aunque no lo entienda muchas veces, pero fue bueno. Vi que la respuesta de Dios fue de una manera favorable, que las cosas al final salieron bien, ¿verdad? No como yo esperaba, pero al final salieron bien, pero yo hubiera querido no pasar en esa situación. Entonces yo entré en un tiempo de oración y le empecé a preguntar al Señor, pero sentía muy fuerte la presencia de Dios. Y entonces salí del lugar donde estábamos reunidos, porque realmente necesitaba escuchar la voz de Dios y salí del lugar. Y algo muy curioso que me ha sucedido a mí es que cuando Dios me quiere hablar o cuando yo estoy en un momento de verdad muy fuerte, muy profundo con el Señor, donde necesito que Él me hable o donde necesito que Él traiga ánimo a mi corazón, de pronto siempre se posa cerca de mí un pájaro y empieza a cantar. Eh, y esto pues ha sido algo muy lindo de parte del Señor conmigo, ¿verdad? No es siempre, pero han sido en momentos muy especiales. Y entonces, en ese momento en el que yo salí, el cielo estaba despejado, era un día soleado, caluroso, muy bonito, pero no había ningún ave cerca de mí, no había ningún pájaro tampoco que se escuchara a lo lejos. Y un fenómeno muy interesante que yo ya le había dicho a mi esposo y le había dicho, ¿te diste cuenta que aquí casi no se oyen los pajaritos? O sea, se oyen otro tipo de ruidos, de otros sonidos de la naturaleza muy bonitos, pero casi no se oyen pájaros, le decía yo, ¿verdad? Y salí en ese momento, mis amados, y me pasó algo bien tremendo, porque cuando yo me metí a preguntarle al Señor y yo salí y vi que no había nada cerca, de pronto aparecieron 5 pajaritos y los 5 empezaron a cantar alrededor mío. Y me entró una paz de parte del Señor y el Señor me habló y me dijo, no fue como tú querías, pero yo estuve contigo y te ayudé a salir. Y me preguntó, ¿viste que saliste de la situación? Yo le dije, sí, Señor, yo salí de la situación y salí bien y salí con bendición tuya. Entonces, yo te amo, me habló el Señor, ahora yo te amo, yo estuve contigo y yo, aunque pases en la prueba, todo va a obrar a bien a los que amamos al Señor. Entonces me dijo, ¿percibiste mi amor? Sí, Señor, yo percibí tu amor y te doy gracias. Y de verdad, miren, me entró una paz porque vino una respuesta a mi vida a través de la adoración que yo tenía en ese momento y escuchando a los pajaritos. Y miren, me emocioné tanto que yo dije, esto lo tengo que grabar. Y saqué mi celular y dije, voy a tomar un video y se lo voy a compartir a mi esposo, ¿verdad? Y lo voy a dar como testimonio. Y yo que saco el celular y que empiezo a tratar de grabar el video, mis amados, y los 5 pajaritos se desaparecieron y otra vez entró en un silencio la calle donde estábamos. Entonces yo entendí que había sido realmente un tiempo de encuentro con Dios, donde Dios me había hablado a mí personalmente, ¿verdad? Y yo recibí una paz, ustedes, y una fortaleza que de verdad cuando pienso otra vez en esa situación, ya lo veo con el amor de Dios y me entró de verdad una paz. Eh, no siempre vienen pajaritos a mi vida, ¿verdad? Que me canten para que yo entienda que Dios me está hablando. A veces es un sentimiento dentro de mí donde yo sé que Dios está conmigo y me está hablando. A veces es a través de la escritura, de diferentes formas, pero siempre el Señor te va a hablar. Y yo deseo en mi corazón que tú recibas esa fe de que si tú entras en adoración, el Señor te va a hablar y Él te va a hacer entender lo que tú le estás preguntando, lo que tú quieres saber. Pero tú tienes que tener la convicción de que Dios te va a hablar siempre que tú le des lo mejor de tu corazón, tu mejor adoración, tu rendición total, donde tú digas, Señor, es cierto, yo lo he hecho en mis fuerzas o yo he tratado de hacerlo de determinada manera, pero entiendo, Señor, que es en tus planes, es en tu voluntad, en tu tiempo y que yo te voy a obedecer. Así es que usted tiene que entender en el nombre de Jesús, mi amado y mi amada, que el Señor nos va a dar siempre una respuesta y nos va a dar lo mejor, pero que necesita nuestra adoración y que necesita que nosotros estemos dispuestos a escuchar y atentos a lo que Él nos quiere hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que yo te decía, o sea, la voz de Dios te va a conducir siempre a la bendición. La voz de Dios te va a conducir siempre a la bendición. Probablemente no estés pasando la mejor situación, no estés atravesando algo agradable,
probablemente estés en un tiempo de lucha, probablemente tengas que tomar decisiones, probablemente no sepas cómo avanzar. Miren, hay tantas cosas que nosotros necesitamos preguntarle al Señor cuál es su voluntad para nuestra vida. Pero algo que sí te quiero decir es que Dios siempre te va a salir al encuentro para bendición. Y si tú lo crees, yo te pido que escribas amén. O que me des ahí un like, o que me mandes un corazoncito y que creas que sí, que siempre el Señor te va a salir al encuentro con bendición. Porque así es. Dios nos ama en una forma que nosotros muchas veces ni entendemos ni alcanzamos de verdad a visionar su inmenso amor para nosotros, pero Dios siempre va a salir al encuentro para bendecirte, porque eso es lo que la palabra dice. Sigamos aquí en Génesis 18 y miremos el versículo 9. Y le dijeron, o sea, el Señor, ¿dónde está Sara tu esposa? Y él respondió, aquí en la tienda. O sea que ella estaba metidita en la tienda, no había salido de ella, ¿verdad? Pero ahí estaba escuchando. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Según el tiempo de la vida, mis amados, Dios tiene siempre un tiempo, ¿verdad? Y he aquí tendrá un hijo tu esposa Sara. Es decir, que aquí el Señor le estaba mostrando el plan, la respuesta, algo que tenía para él, porque Dios siempre va a salir a nuestro encuentro con bendición. Miren, sea de la forma que sea, Dios siempre nos va a bendecir y nosotros debemos creerlo. Entonces aquí el Señor le habló que le iba a salir al encuentro con la bendición de que iban a tener un hijo. Eso era lo que anhelaban ellos en su corazón. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, entrados en días, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Miren, Dios tenía un plan y la obediencia lo estaba conduciendo a él hacia ese plan. Cuando él ya dispuso ir hacia Canaán, ¿verdad? Entonces ya Dios le habló y se empezó entonces a dirigir hacia el plan que él tenía. Y quiero recordarle el Salmo 21, del 1 al 3, dice, en tu fuerza, Señor, se regocija el rey. Cuánto se alegra en tus victorias. Le has concedido lo que su corazón desea. No le has negado lo que sus labios piden. Has salido a su encuentro con ricas bendiciones y lo has coronado con diadema de oro fino. Miren, de verdad, Dios siempre va a salir a nuestro encuentro para bendecirnos. Dios nunca nos va a ver el mal. Dios nunca nos va a mandar las situaciones adversas por maldad, por dañarnos, porque no nos oye o porque nos tiene castigados o porque no nos quiere. Miren, muchos cristianos creen que Dios los abandonó porque están pasando una situación difícil y no es así. En la adversidad el Señor mismo se va a mostrar a nosotros. La prédica que mi amado esposo nos daba el domingo, ¿verdad? A mí siempre me ha impactado ese pasaje porque cuando David viene y le pregunta al Señor y le dice, Señor, tengo que ir a la guerra con los filisteos, ¿sí? Y el Señor le dice, sí, ve a la guerra y voy a ganar, vas a ganar. Pero en ningún momento el Señor le dijo, ay, no pelees, mijo, porque pobrecito tú, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a ir a la guerra? Te puede pasar algo. Ay, no, la guerra, qué fea, ¿verdad? Usted escuche la palabra guerra, o sea, ir a enfrentar a un enemigo en una situación tan complicada, donde es de vida o muerte, ¿verdad? No crea que es algo fácil. Y entonces el Señor muchas veces permite situaciones en nuestra vida porque Él sabe lo que está trabajando en nuestro corazón. Él sabe lo que está haciendo para nosotros, Él sabe lo que está formando en nuestra vida. Miren, y no lo entendemos muchas veces, pero siempre Dios va a salir a nuestro encuentro porque Él nos quiere bendecir. Entonces, mi amado, no sé qué situación estés tú enfrentando que sea tan difícil, tan complicada, que tú creas que te esté yendo mal porque sí, pero no, o sea, Dios todo va a obrarlo a favor nuestro porque nos ama y va a salirnos al encuentro con bendición y tú tienes que saber que el Señor sale a tu encuentro con bendición a pesar de las situaciones. Cuando nosotros vemos realmente lo que Dios hace en nuestra vida, con el tiempo entendemos, pero en el momento tenemos que vivir por fe, mis amados, no por vista. Tenemos que entender que tal vez no vemos bien las cosas, pero no es por vista, es por fe. O sea, Dios va a hacer algo, Dios va a obrar en nuestro favor, Dios va a hacer algo bueno por nosotros, Dios va a sacar algo bueno de las situaciones que estamos viviendo. Y yo le puedo testificar de veras de esto que le compartía. La situación fue muy desagradable para mí y la prueba fue bien difícil, fue bien fuerte.
Y en algún momento decía, Señor, ¿por qué me permitiste esta prueba? ¿Por qué no me libraste de esa situación? O sea, yo la enfrenté con el Señor, le enfrenté con su presencia, con su poder. Yo vi su mano de verdad en todas las circunstancias. Él me habló y todo lo tornó para bien en mi vida. Pero yo le decía, Señor, ¿por qué no me libraste de eso? Y a veces el Señor no nos va a librar de las situaciones difíciles y adversas, ¿verdad? Al contrario, en medio de ellas se va a manifestar a nuestra vida y nos va a ayudar a crecer. Pero siempre Dios va a salir a nuestro encuentro con bendición. No pierdas la fe. No creas que la situación que estás viviendo es ajena al Señor, que Él voltea su rostro. No, nunca. Él escucha. Dice la palabra que sus ojos están atentos a la oración de los justos, ¿verdad? Sus oídos están atentos a la oración de los justos y sus ojos están sobre los justos también. A Dios no se le pasa por alto nada de lo que nos pasa, incluyendo las cosas malas, mis amados. Entonces entendamos de que Él va a salir siempre a nuestro encuentro con bendición. Por eso tenemos que entender cuando Dios tiene encuentros con nosotros, porque cuando Él nos sale al encuentro, de verdad que nosotros debemos aprovechar ese momento, esa situación, esa adoración, ese escuchar la voz de Dios, esa palabra que Él nos manda, esa palabra que Él nos revela en la Escritura, ¿verdad? Para direccionarnos. Miren, eso es lo que uno debe aprovechar, esos momentos de encuentro con el Señor. Cuando yo veo ahora, ¿verdad? Que nuestros tiempos de oración son más cortos, pero yo digo mejor porque así la gente aprovecha y se mete rapidito a la oración y no va a estar ahí dando vueltas, ¿verdad? Viendo quién viene, quién va, quién hace, quién no. No, o sea, usted métase a los tiempos de oración, aprovéchelos cuando está en la iglesia, ¿verdad? Con nosotros, cuando lo podemos hacer físico, cuando usted mismo lo hace solito en su casa, es cuando más debe aprovechar porque usted está en momentos íntimos. Mire, aquí Abraham estaba en la puerta de su tienda, solito, meditando, cuando el Señor se le revela. Y cuando estamos solos, cuando estamos en desesperación, cuando estamos en problemas, es cuando más el Señor nos habla, porque sabe que estamos en tiempo de angustia y Él nos sale al encuentro con bendición. Entonces, cuando usted está en los tiempos de oración, cuando usted está en los tiempos de búsqueda, aproveche porque Dios le va a hablar, aproveche su presencia, aproveche el amor que le está manifestando y en esos tiempos usted aproveche lo que Dios tiene para usted. Y sobre todo no dude, no cuestione, ¿verdad? Porque a veces viene el Señor, nos habla y nos dice algo, y nosotros decimos, será, es que esto suena así como muy complicado, muy difícil. No, usted créale al Señor, aprovéchelo, ¿verdad? Y camine por fe de la mano de Dios. Y algo muy importante, muy importante, mi amado, es que es cierto, a veces viene la palabra profética a través de alguien y el Señor nos da una palabra a través de alguien, pero más que darnos una palabra a través de alguien, el Señor quiere hablarte a ti directamente. Y yo quiero que lo digas en tu casa, el Señor me quiere hablar a mí. El Señor se quiere revelar a mí. El Señor me quiere mostrar a mí. Y tú tienes que creer lo que Dios se quiere revelar a tu vida. Dios quiere darte a ti la dirección, Dios quiere darte a ti la instrucción, Dios quiere enseñarte, ¿verdad? Y quiere mostrarte aquello que probablemente has estado buscando una respuesta y nadie más te la va a dar que el Señor, es que tienes que meterte con Él. Y en los tiempos de angustia es cuando más le debemos buscar, ¿verdad? No alejarnos de Él, de decir, ¿por qué me pasan estas cosas y pelearme con Él? No, me está pasando algo, Dios me quiere hablar, me está llamando la atención, me voy a meter en oración, me voy a meter en ayuno, me voy a meter más en la alabanza y la adoración. Voy a buscar realmente al Señor para escuchar su voz, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? Y ahí es cuando el Señor se va a revelar a tu vida, porque Dios te quiere hablar a ti, pero eso depende de nuestra búsqueda. Y sobre todo recordemos que para el Señor no hay nada imposible, aunque las cosas se miran difíciles, aunque la situación se ve imposible, aunque ya lo damos por muerto, ¿verdad? Pues aquí Abraham ya era viejito y pensaba que no iba a poder, ya se le había pasado la costumbre de las mujeres, o sea, ya había pasado por la meno, ¿verdad? La pobre Sara ya ni vistas de poder ser mamá de ninguna manera. Eh, la edad, ¿verdad? Tampoco les ayudaba, o sea, tantas cosas que ellos miraban como imposibles, como que de verdad no iba a poder suceder. Entonces, nosotros no nos dejamos guiar por lo que vemos, nosotros nos vamos a ir por fe a hacer lo que el Señor nos diga, aunque la situación se vea compleja, se vea adversa, ¿verdad? Yo le decía al inicio a usted y le contaba que realmente
cuando empezamos habían personas que nos decían que mejor nos dedicáramos a otra cosa, que probablemente Dios no nos había llamado al pastorado, ¿verdad? Y recuerdo en una oportunidad que cuando empezamos realmente teníamos semanas quizás de haber iniciado la iglesia. Estábamos, creo que solo mi esposo y yo, porque ese día no llegó nadie, no llegaron ni siquiera los hermanos que tenían privilegio de servir con nosotros. Y me tocó dirigir la alabanza, ¿verdad? Y entonces yo me puse a dirigir la alabanza solitos y pusimos las sillas y todo, ¿verdad? O sea, por fe. Y yo le decía a mi esposo, aquí por fe tenemos a tantas personas y estamos haciendo esto y sé que vamos a ver más personas más adelante y que con el tiempo, entonces empezamos los dos a declarar y él predicó de verdad como que hubiera sido un estadio de miles y los dos de verdad que ese día estábamos por fe moviéndonos porque ese día ni siquiera había llegado una sola persona, solo nosotros dos. Y si nos hubiéramos dejado guiar por lo que mirábamos en ese instante, yo creo que no hubiéramos avanzado. Pero nos lanzamos por fe a creer en esto tan precioso que el Señor nos ha permitido. Y ahora cuando vemos la vida de muchas personas cambiadas, transformadas, cuando vemos las conversiones, las sanidades, los milagros, cuando vemos la respuesta de Dios, ¿verdad? Para la vida de cada una de las personas que nos permite ministrar, de verdad que es una recompensa ver lo que con nuestros ojos espirituales en algún momento vimos, pero que físicamente no estaba. Y mis amados, yo sé que ustedes también tienen promesas de Dios, que probablemente ahorita no ven nada, que creen que ya están perdidas, pero el Señor te recuerda que sale a tu encuentro con bendición y que si tú crees y caminas por fe, vas a ver las promesas de Dios para tu vida cumplidas. Porque hay muchas promesas más que nos falta ver cumplir. Y nosotros vamos hacia eso, creyendo que el Señor va a cumplir esas promesas que Él nos dio. Y no hay nada imposible para el Señor todo es posible y de la noche a la mañana Él hace algo y te hace conocer personas y te lleva a un lugar determinado y te permite que suceda algo inesperado, pero que Dios ya tiene planificado para bendecirte. Versículo 14, Génesis 18, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Yo te pregunto, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? La respuesta es no. Para Dios no hay nada difícil. Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo. Mire, al tiempo señalado según el tiempo. Dios nunca va a llegar tarde. Siempre va a llegar a tiempo, en el tiempo que Él tiene señalado, Él va a llegar a tiempo. En el tiempo que Él tiene señalado para tu bendición, Él va a llegar a tiempo. En el tiempo que Él tiene señalado para responderte, Él va a llegar a tiempo. En el tiempo que Él tiene señalado para sanarte, Él va a llegar a tiempo. En el tiempo que Él tiene señalado para dar una respuesta determinada, Él va a llegar a tiempo. El Señor va a llegar a tiempo a tu vida en el nombre de Jesús, créelo que Él tiene un tiempo específico para ti y Él lo va a cumplir, pero mientras tanto tú debes avanzar con fe. Según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo, y él dijo, no es así, sino que te has reído, porque ella estaba escuchando todo lo que estaba pasando. Ella sabía todo lo que venía, pero ella se empezó a reír porque ella miraba que ya estaba viejita, que ya no podía tener hijos, ¿verdad? Que ya no los podía concebir, que cómo a esa edad ella iba a poder tener un bebé, que tantos años habían esperado y no venía. O sea, ella miraba lo que estaba sucediendo, no estaba viendo en el espíritu por fe lo que el Señor le había prometido. Entonces, ella se empezó a reír, pero el Señor nos pide a nosotros que nos movamos por fe. Y recuerde lo que dice Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar al Señor. No hay nada peor que alguien dude de uno, ¿verdad? Que no crean que uno puede hacer algo, que no crean que uno lo que dijo lo va a cumplir o que lo que uno dice así es, o sea, cae mal que duden de uno. Imagínese el Señor cuánto más, si Él es poderoso y Él dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si no ha llegado el tiempo, tú tienes que esperar el tiempo correcto, pero de que viene, viene, de que el Señor te va a bendecir, te va a bendecir, de que Él va a cumplir lo que prometió, lo va a cumplir. Entonces, nosotros debemos movernos por fe, porque a Él no le gusta que dudemos de Él, sino que a Él le gusta que nosotros le creamos. Y entonces su voz nos va a dirigir a su propósito. Mira el versículo 17. Y Jehová le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, Dios ya sabía lo que venía para Abraham.
Dios ya sabía el resultado de lo que le había prometido. Y Dios sabía que Él iba a cumplir lo que le había prometido. Entonces, mi amado hermano, el Señor definitivamente va a cumplir lo que nos ha prometido. Lo que nosotros tenemos que aprender es a seguir la voz genuina de Dios y a obedecer cuando Él nos habla para que sus promesas se cumplan en nuestra vida. Y yo quiero pedirte que tú recuerdes qué fue lo último que Dios te pidió que hicieras, porque a veces no recibimos la respuesta porque no hemos obedecido lo último que el Señor nos ha dicho. Y a veces escuchamos la palabra de Dios, escuchamos que Él nos quiere bendecir, pero no escuchamos la otra parte donde Él nos pide que hagamos una determinada cosa o una determinada situación que Él nos pide, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años de un varón que el Señor le dijo, te voy a bendecir, yo te quiero bendecir, te quiero hacer próspero, pero tienes que ser obediente y tienes que resistir a la tentación y tienes que resistir las cosas que vienen, pero la mente del ser humano oye solo la bendición y no oye la parte que no le gusta o la parte que no le conviene. Y eso es algo muy interesante. A veces no hacemos las cosas, no obedecemos al Señor porque no queremos, pero sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y esta persona, ¿verdad? Solo oyó la parte de bendición y entonces él dijo, pues yo voy a ser bien bendecido, bien próspero y me voy a portar como quiera. Y la verdad es de que se apartó del Señor, dejó a su esposa, cayó en adulterio, eh, hizo muchas cosas que no debía, ¿verdad? Y no recibió la bendición porque la condición era que él viviera cerca del Señor. Entonces, mis amados hermanos, a veces el Señor nos ha dado una palabra, pero no hemos escuchado lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y a veces es enfrentar una lucha. A veces es enfrentar una lucha muy difícil, muy dura, pero que el Señor quiere que la enfrentemos. A veces va a conllevar dolor, sufrimiento, esfuerzo. A veces la respuesta no va a ser como nosotros la esperamos, pero siempre el Señor va a salir a nuestro encuentro con bendición, siempre y cuando cumplamos nosotros lo que nos toca a nosotros. Debemos obedecer al Señor. Debemos adorarlo y entrar en intimidad para escuchar esa voz que el Señor quiere hablarnos, ¿verdad? Para entender su plan y su propósito. Esa es nuestra tarea, obedecer al Señor. Y definitivamente su plan nos va a conducir a la bendición, porque Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un fin y una esperanza. Pero el tiempo de búsqueda eh, son esos tiempos de encuentro que el Señor quiere tener con nosotros. Así es que yo quiero en esta noche orar por todos ustedes y pedir que el Señor pueda salirles con bendición, pero que ustedes también estén atentos a escuchar qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros y cómo debemos obedecerle para que podamos realmente seguir esa voz del Señor. Así es que yo te pido que donde estás podamos orar juntos y pedirle al Señor que nos guíe. Gracias, Señor, porque en esta noche hemos recordado que tú sales a nuestro encuentro para bendecirnos, que siempre, Señor, tus planes sobre nuestra vida van a ser de bien y no de mal, porque tienes un plan para nosotros, tienes un fin, una esperanza, un propósito, Señor, para la vida de cada uno de nosotros. Esto, Señor, muy a pesar de que a veces la situación sea adversa, que, que implique que nosotros tengamos que luchar, que esforzarnos, que pelear, Señor, a veces las batallas, que afrontar de verdad dificultades, pero en medio de todo eso, Señor, tú siempre estás con nosotros, porque tienes un plan para nuestra vida y todo lo permite, Señor, para nuestro bien. Todo va a obrar a bien a los que te amamos, Señor, y tú vas a cumplir en nuestra vida tu propósito divino, Señor. Lo que pides de nosotros es obediencia, lo que pides de nosotros es búsqueda. Y Señor, yo te pido nuevamente, Señor, porque todos los días oramos con mi esposo para que todos y cada uno de aquellos que forman parte, Señor, de LAN, que forman parte, Señor, de esta red ministerial, que forman parte, Señor, de nuestros amigos que también, Señor, se unen muchas veces a las transmisiones, escuchando tu voz, Señor, que cada uno de ellos aprenda a escuchar tu voz, que cada uno de ellos aprenda a tener tiempos de comunión, de intimidad, de búsqueda, Señor, personal, para que tú te reveles, Señor, a la vida de cada uno de ellos.
Señor, tú nunca callas, tú siempre nos hablas de diversa forma y yo te pido, Señor, que hoy los que te están pidiendo, Señor, que tú les hables, tú puedas hablarles, Señor, que tú puedas bendecirlos, que tú puedas, Señor, revelarles tu plan y que a los que ya les has revelado tu plan, Señor, nuevamente les recuerdes cómo debemos, Señor, obedecerte, Padre, en el nombre de Jesús, para que hagamos, Señor, tu voluntad y no la nuestra, para que te obedezcamos, para que te sigamos, Señor, y para que al obedecerte, Señor, realmente podamos llegar al propósito por el cual, Señor, tú nos has hablado, nos estás guiando, Señor, en este tiempo a una determinada, Señor, a un determinado camino, Señor, que tú quieres que nosotros andemos. Yo te pido, Señor, una bendición especial para todos y cada uno de aquellos, Señor, que hoy están viendo esta transmisión, que puedas hablarles, Señor, y que cada uno de ellos reciba esa fuerza, esa fortaleza, sabiendo, Señor, de que tú nos hablas, que tienes un plan y que tú nos sales al encuentro con bendición. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo desde acá. Sabes que te amamos y que para nosotros siempre es un gusto que te conectes y que seas bendecido por el Señor. Muy buenas noches. Tu cruz, mi pasado ya borró. Mi futuro es cambiado por tu amor. Me has restaurado por tu gloria, Dios. Hoy tengo victoria porque tu amor venció.